Sylvester Stallone lo llamó alguna vez la película más importante de su carrera, y aún así, casi la destruye. Con huesos rotos, armas robadas, actores que abandonaron el rodaje y una audiencia que casi lincha al director después de una proyección de prueba, la filmación de First Blood estuvo lejos de ser tranquila. Fue cruda, peligrosa y, en ocasiones, un completo desastre. Pero del caos nació una obra maestra inesperada, un thriller psicológico disfrazado de película de acción. Vamos a descubrir 13 impactantes hechos detrás de cámaras que revelan lo cerca que estuvo Rambo, First Blood, de no existir jamás. Tardó 10 años, 26 guiones y 12 estrellas en hacerse realidad. El viaje de la novela a la pantalla fue largo, caótico y casi fatal para la historia. En 1972, Columbia Pictures compró los derechos de la novela de David Morrell por $175,000. Lo que siguió fue una década de traspasos interminables. El director original, Richard Brooks, imaginaba un drama político sobre la división de Estados Unidos frente a sus veteranos de guerra, con un final en el que Rambo era asesinado por un tirador desconocido y el sheriff Teasle se mostraba como un héroe trágico. Esa versión se estancó mientras la guerra de Vietnam seguía activa. Más tarde, Warner Bros. Compró los derechos y contrató a Walter Newman para escribir una versión en la que el coronel Troutman era el villano, y tanto Rambo como Teasle morían. Directores como Martin Reed, Sidney Pollack y Mike Nichols estuvieron involucrados en distintos momentos. Actores como Robert De Niro, Clint Eastwood, James Caan e incluso John Travolta fueron considerados para el papel de Rambo. No fue hasta que Mario Kassar y Andrew Vajna adquirieron los derechos en 1981 que finalmente todo encajó. Rambo pudo haber sido Scarface, Dirty Harry o Tootsie. Antes de que Stallone se convirtiera en el rostro de John Rambo, el papel fue ofrecido a las más grandes estrellas de Hollywood, y sus rechazos cuentan una historia de miedo, ego y visiones opuestas. Al Pacino mostró un gran interés y llegó a reunirse con los productores, pero solo con una condición. Quería que Rambo fuera un completo lunático. Quería interpretarlo como una bomba de tiempo, más bestia que hombre. Los productores se negaron. Pacino se retiró. Clint Eastwood fue considerado después. Aportaba su aura de Dirty Harry, pero finalmente lo rechazó, incómodo con el tono oscuro y la ambigüedad moral del guión. Robert De Niro fue contactado, pero dijo que no. Dustin Hoffman también se negó, alegando que la violencia era excesiva. Incluso John Travolta fue considerado durante su breve reinado como el chico dorado de Hollywood. Uno a uno, todos se fueron cayendo, hasta que llegó Stallone, decidido no solo a actuar, sino a reescribir por completo el alma de Rambo. Stallone reescribió el guión para salvar el alma de Rambo. En la novela original, Rambo es un asesino, simple y directo. Mata a todo aquel que se cruza en su camino, consumido por el trauma y la ira. Pero Stallone vio algo diferente. Un niño herido atrapado en el cuerpo de un soldado. Reescribió el guión para hacerlo más humano y compasivo, asegurándose de que no matara a nadie directamente. Pensé que el público se volvería en su contra, explicó Stallone años después. No quería hacer una película sobre un psicópata. Quería hacer una película sobre un ser humano olvidado. Brian Dennehy se rompió las costillas. La interpretación de Brian Dennehy como el Sheriff Teasle le dio a First Blood su conflicto moral. El atormentador de Rambo, pero no un villano de caricatura. Lo que pocos saben es que Dennehy pagó un precio físico brutal por ese papel. Durante la escena en la que Teasle cae a través del techo de la comisaría, insistió en hacer la acrobacia él mismo. Salió terriblemente mal. Aterrizó con tanta fuerza que se fracturó varias costillas. Pero en lugar de detener la producción, Dennehy siguió filmando. Aguantó el dolor durante días sin permitir que se notara en pantalla.
Su entrega aportó una capa extra de realismo a su actuación. Detrás de cámaras, el rodaje ya estaba atrasado y sobre el presupuesto, así que suspenderlo no era una opción. La lesión de Dennehy se convirtió en otra cicatriz oculta dentro de una película que, al igual que su protagonista, se sostuvo a base de pura fuerza de voluntad. El final original fue tan odiado que un espectador amenazó con matar al director. El final original de First Blood era devastador, y el público lo detestó. En esa versión, tras un colapso emocional, Rambo le ruega al coronel Trautmann que lo mate. Trautmann duda, así que Rambo toma la mano del coronel, que aún sostiene la pistola, y jala del gatillo él mismo. Era un cierre desgarrador y sin esperanza, fiel al tono oscuro de la novela. Cuando la película se mostró por primera vez a una audiencia de prueba en un suburbio de Las Vegas, la reacción fue inmediata y visceral. El cine quedó en completo silencio durante los últimos minutos. Luego, al encenderse las luces, un hombre enfurecido se levantó y gritó: «Si el director de esta película está en la sala, deberíamos colgarlo del primer poste que encontremos». El director Ted Kotcheff, sentado junto a su esposa, susurró: «Salgamos de aquí rápido». Las tarjetas de opinión del público fueron unánimes. El final debía cambiar. Kotcheff y Stallone reaccionaron de inmediato y filmaron el nuevo desenlace, el icónico final en el que Rambo sobrevive. La película casi mata a Stallone. La entrega de Sylvester Stallone por el realismo en First Blood casi le cuesta la salud. Decidido a transmitir el dolor de Rambo, realizó la mayoría de sus propias escenas de riesgo, incluyendo una de las más peligrosas: lanzarse desde un acantilado y estrellarse entre las ramas de los árboles. En la segunda toma, el impacto fue tan fuerte que se fracturó varias costillas. Pero no fue su único susto. En otra escena, filmada en un acantilado empinado y cubierto de musgo, Stallone tuvo que equilibrarse al borde mientras huía de la policía. El equipo ató una cuerda a su tobillo por si acaso, mientras todos los demás estaban asegurados a los árboles. «Ahí supe que estaba en serios problemas», recordó después. En un momento del rodaje, Stallone, todavía caracterizado con heridas falsas, entró a un hospital local. Las enfermeras, horrorizadas, creyeron que realmente estaba desangrándose. Él solo pidió con calma un Tylenol. Robaron más de $50,000 en armas del set. Filmar First Blood en los bosques remotos de Columbia Británica no solo fue físicamente agotador, también se convirtió en una pesadilla de seguridad. En enero de 1982, en plena producción, el set fue asaltado en un audaz robo nocturno. Los ladrones se llevaron más de $50,000 en armas, incluyendo 14 rifles M16, 11 Colt AR-15, 3 escopetas Remington y 2 revólveres .44 Magnum. Aunque las armas estaban modificadas para disparar balas de fogueo, las autoridades advirtieron que podían reconvertirse fácilmente en armas letales. El robo desató el pánico, no solo por razones de seguridad, sino también por las posibles consecuencias legales y políticas, ya que la película se rodaba en suelo canadiense. Para evitar nuevos incidentes, la producción recurrió al ejército canadiense. Soldados fueron apostados día y noche para custodiar el set y el almacén de armas. En una ironía del destino, varios de esos mismos soldados terminaron apareciendo en la película como extras, interpretando a los guardias nacionales que persiguen a Rambo por los bosques. El cuchillo de Rambo fue una obra maestra del survivalismo. El cuchillo de Rambo en First Blood no era solo un accesorio de cine. Era una herramienta de supervivencia real diseñada para reflejar la destreza y el entrenamiento del personaje. Creado por el legendario fabricante de cuchillos Jimmy Lyle, de Arkansas, se convirtió en una de las armas más icónicas de la historia del cine. Stallone le pidió personalmente a Lyle que diseñara algo que se viera rudo, pero que también funcionara de verdad.
El resultado fue un cuchillo tipo Bowie de 14 pulgadas, hecho de acero inoxidable de alto carbono, con dientes de sierra en el lomo, capaces de cortar madera o hueso. El mango hueco y hermético almacenaba objetos esenciales: fósforos impermeables, una pequeña brújula, agujas de coser, sedal y anzuelos. Incluso el pomo funcionaba como destornillador. Lille fabricó 6 versiones diferentes para la película, cada una pensada para un uso distinto: primeros planos, acción o lanzamiento. Tras el estreno, la demanda de réplicas se disparó, creando todo un género de cuchillos Rambo y elevando a Lyle al estatus de leyenda en el mundo de la cuchillería artesanal. El primer montaje fue tan malo que Stallone quiso comprar y quemar la película. El primer corte de First Blood fue un desastre. Duraba más de 3 horas, era confuso y carecía de emoción. Stallone quedó horrorizado tras verlo. Era imposible de ver, recordaría después. Parecía un maniático homicida. No había empatía ni estructura, solo violencia interminable. Estaba tan afectado que ofreció comprar la película a los productores para quemar el negativo y enterrar el proyecto. Pero el director, Ted Kotcheff, y el editor Tom Noble vieron potencial. Trabajaron día y noche recortando casi 2 horas de metraje. Eliminaron tomas largas, escenas repetitivas y planos sin diálogo. El resultado final, de 93 minutos, se centró en el trauma de Rambo y su deterioro psicológico. Ese reensamblaje no solo salvó la película, definió un nuevo tipo de cine de acción, crudo, humano y emocionalmente real. El frío fue brutal, pero las ratas fueron peores. Rodar en los bosques de Columbia Británica significó soportar lluvia constante, frío extremo y aislamiento. El equipo tenía una regla: nadie debía alejarse más de 15 metros de los demás. Todo se veía igual, contó Stallone. Los mismos árboles, las mismas rocas. Podías perderte en 30 segundos. Peor aún, las ratas. Durante la famosa escena del alcantarillado, Stallone fue mordido y tuvo que ponerse una vacuna antitetánica. Estaban tranquilas hasta que rodábamos, dijo. Entonces todo se volvía un infierno. La escena más emotiva casi fue eliminada, hasta que Stallone luchó por ella. Uno de los momentos más memorables de First Blood llega al final, cuando Rambo se derrumba frente al coronel Trautmann. Ensangrentado y destrozado, confiesa su desesperación, la pérdida de sus amigos y su sensación de no pertenecer a ningún lugar. Es una escena cruda, desbordante y totalmente atípica para el género. Pero estuvo a punto de desaparecer del montaje final. El público de prueba y algunos ejecutivos de estudio querían eliminarla, alegando que ralentizaba la historia y hacía ver a Rambo como débil. Stallone se opuso con firmeza. Esa era el alma de la película, explicó. Ese momento te dice quién es realmente Rambo. Gran parte del monólogo se basó en testimonios reales de veteranos de Vietnam, historias de rechazo, trauma y desesperanza. Gracias a la insistencia de Stallone, la escena se mantuvo y se convirtió en el corazón emocional del filme, transformando al soldado en un ser humano. La lona se convirtió en una reliquia sagrada. Ese poncho gris que Rambo usa durante casi toda la película fue una improvisación de Stallone, quien pensó que lo hacía lucir más primitivo y vulnerable. Al equipo le encantó tanto la imagen que construyeron varias escenas alrededor de él. Stallone aún conserva la lona y la considera uno de sus recuerdos más valiosos. Rambo casi monta un jabalí y lucha contra un puma. Durante el rodaje, Stallone se metió tanto en la mentalidad salvaje de Rambo que comenzó a proponer ideas cada vez más absurdas. En un intento por hacerlo más feroz y autosuficiente, sugirió una escena donde Rambo saltara sobre el lomo de un jabalí salvaje y lo matara con un cuchillo, todo grabado en cámara. Los productores lo rechazaron de inmediato, demasiado peligroso y un caos logístico imposible. No satisfecho, Stallone propuso entonces que Rambo luchara cuerpo a cuerpo contra un puma. En ese punto,
Incluso los guardabosques del lugar se echaron a reír. Su respuesta fue clara. Sly, el único animal que puedes atrapar aquí es una liebre, y probablemente te muerda primero. La anécdota se convirtió en un chiste recurrente durante todo el rodaje. Lo que comenzó como una novela violenta terminó convirtiéndose en un retrato crudo y humano de un soldado olvidado, moldeado por Stallone hasta convertirlo en uno de los héroes de acción más complejos del cine. Detrás de cada escena, hubo una batalla que forjó la leyenda de Rambo. ¿Qué dato te sorprendió más? ¿El final descartado del suicidio, el robo de armas o la loca idea de Stallone de luchar contra un puma? Cuéntanos en los comentarios, y si quieres más historias ocultas del cine, no olvides darle like, compartir y suscribirte.